Muy buenas. Bienvenidos al modernismo en Latinoamérica. Mi grupo y yo les hablaremos y explicaremos sobre la definición, contexto histórico, características, géneros y por último los mayores exponentes de este tema. ¿Qué es el modernismo? El modernismo fue una corriente de renovación artística que tuvo lugar desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se destacó por su interés en romper con los estilos tradicionales, por la búsqueda de nuevas formas de expresión y estética, inspiradas en la naturaleza, contrarias a los elementos de la revolución industrial. El modernismo trascendió principalmente como una corriente literaria que, junto a otras de sus disciplinas artísticas como la pintura, escultura, arquitectura y la música, buscaba conectar el arte con la naturaleza. El movimiento resultó en una relación en contraposición al nuevo mundo industrial y urbanizado. Contexto histórico. El modernismo en Latinoamérica surgió entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en un tiempo de modernización económica, crecimiento urbano y fuerte influencia cultural europea. Muchos países ya habían consolidado su independencia, pero buscaban afirmar su identidad en el mundo. Inspirados en corrientes francesas como el simbolismo y el parnasianismo, los escritores modernistas adaptaron estas influencias para crear una estética propia, convirtiéndose en el primer movimiento literario latinoamericano con proyección internacional. Características. Las principales características del modernismo en Latinoamérica son: 1. Búsqueda de la belleza y la perfección formal en el lenguaje. 2. Influencia europea, sobre todo el simbolismo y el parnasianismo franceses. 3. Musicalidad y ritmo en la poesía, cuidando la sonoridad de las palabras. 4. Temas universales y exóticos, como la mitología, lo oriental, lo medieval o lo aristocrático. 5. Evasión de la realidad y preferencia por mundos ideales o imaginarios. 6. Riqueza de imágenes y metáforas, con un lenguaje refinado y ornamental. 7. Renovación métrica, con el uso de versos alejandrinos y formas clásicas adaptadas. 8. Primacía de la sensibilidad y la estética sobre lo político o lo social. Géneros. Los principales géneros del modernismo en Latinoamérica. 1. Poesía. Fue el género más cultivado donde el modernismo alcanzó su máxima expresión. Se caracterizó por la musicalidad, el uso de verbos clásicos y renovados, como el alejandrino, y un lenguaje lleno de imágenes y símbolos. Ejemplo, prosas prófanas de Rubén Darío. 2. Prosa. Incluye cuentos, crónicas y novelas. En la narrativa modernista se usó un estilo cuidado y ornamental con descripciones detalladas y ambientes exóticos. Ejemplo, cuentos de la selva de Horacio Quiroga, aunque con elementos propios. También refleja influencia modernista. 3. Crónicas periodistas. Muchos modernistas fueron periodistas y publicaron crónicas en el periódico y revistas, combinando observaciones de realidad con el lenguaje literario y estético. Ejemplo, crónicas de José Martí y Rubén Darío. Temas: 1. Lo exótico y lejano. Gusto por culturas orientales, épocas medievales y lugares misteriosos, usados para dar un aire de fantasía y lujo. 2. Mitología y figuras clásicas. Uso de dioses y héroes grecolatinos como símbolos de belleza, arte y perfección. 3. La belleza y el arte. Ideal del supremo movimiento, cuidando el lenguaje como si fuera una obra plástica. 4. El amor y la sensualidad, desde lo romántico y espiritual hasta lo erótico, siempre con elegancia y delicadeza. 5. La naturaleza idealizada, países, flores y animales como símbolos de armonía y estados de ánimo. 6. Evasión de la realidad, preferencia por mundos imaginarios y refinados, alejados de lo cotidiano. 7.
reflexiones sobre la vida y el tiempo, temas como la fugacidad, la muerte y el sentido de la existencia tratados con tono poético. Autores y obras del modernismo en Latinoamérica. Rubén Darío, Nicaragua, 1867-1916. Máximo exponente del modernismo. Obras destacadas. Azul, 1888. Considerado el inicio del modernismo. Prosas profanas, 1896. Cantos de vida y esperanza, 1905. Aportó un lenguaje lleno de musicalidad, mitología y cosmopolitismo. José María Cuba, 1853 y 1895. Horas destacadas. Ismaelillo, 1882. Versos sencillos, 1891. Versos libres, publicado póstumamente. Su poesía combinaba el idea patriótico con una profundidad sensibilidad estética. José Asuncio Silva, Colombia, 1865 y 1896. Horas destacadas. El libro de versos 1896, nocturno, poema emblemático, se caracteriza por la melancolía, el intimismo y musicalidad. Cuarto, Julio de Casal, Cuba, 1863 y 1893. Horas destacadas. Nieve, 1892. Hoja del invierno, 1890. Fue uno de los percursos del modernismo con temas de exotismo y refinamiento. Amado Nervo, México, 1870 y 1919. Horas destacadas. Perlas Negras, 1898. La amada inmóvil, 1992. Su poesía combina modernismo con espiritualidad y maticismo. Leopoldo Lugones, Argentina, 1874-1938. Horas destacadas. Las montañas del oro, 1897. Lunario sentimental, 1909. Introdujo innovaciones métricas y temáticas con influencia simbólica. Enrique González Martínez, México, 1871-1952. Horas destacadas. Los senderos ocultos, 1911. Poema. Tuerce el cuello el cisne, considerado el inicio del modernismo. Ficha de lectura. Azul, de Rubén Darío. Obra. Azul fue publicada en Valparaíso, Chile, en 1888 y está formada por una serie de cuentos y poemas. Su título hace referencia al color azul, símbolo de lo infinito, lo espiritual y lo ideal. Esta obra es considerada el punto de partida del modernismo literario hispanoamericano, un movimiento que buscó renovar el lenguaje, romper con lo tradicional y abrir las puertas de la literatura a nuevas sensibilidades. Datos del autor. Rubén Darío, cuyo verdadero nombre era Félix Rubén García Sarmiento, nació en 1867 en Metapa, Nicaragua, hoy Ciudad Darío, y murió en 1916 en León, Nicaragua. Desde joven mostró un gran talento poético y una avidez por la lectura de autores europeos, especialmente franceses. Su estilo se caracteriza por la búsqueda de la belleza, la musicalidad en verso y la incorporación de elementos culturales diversos, desde lo clásico y mitológico hasta lo exótico y moderno. Darío es llamado el padre del modernismo porque fue el principal difusor de este movimiento, influyendo en toda la literatura en español. Resumen. En Azul, Darío combina poesía y narración. Los cuentos suelen desarrollarse en mundos fantásticos habitados por hadas, cisnes, príncipes y criaturas mitológicas, aunque también presentan escenas de la vida moderna como una mirada crítica. Los poemas, por su parte, destacan por la musicalidad, riqueza de imágenes y los símbolos. La otra transmite un ideal estético de perfección y belleza, pero también deja entrever el descontento del autor frente a la sociedad materialista de su tiempo. Características de la obra. Renovación formal del idioma. Darío empleó un lenguaje cuidado, con nuevas formas métricas y un estilo musical. Influencias francesas. Parnasianismo, búsqueda de la belleza formal y simbolismo. Uso de símbolos y sensaciones. Constante
presencia de color, la música y la naturaleza. Fusión de lo fantástico con lo real. Tensión entre el mundo ideal y la realidad social. Temas como el amor, el arte, la belleza, la nostalgia, la soledad, lo exótico y lo mitológico. Subgéneros. Poesía lírica, marcada por la musicalidad, la sensibilidad y las imágenes sugerentes. Cuento modernista, relatos que combinan fantasía, simbolismo y crítica social. Algunos incluso tienen rasgos de fábula. Idea central. La obra plantea que el arte y la belleza son un refugio frente a la crudeza de la vida cotidiana. Darío propuso un mundo ideal, lleno de armonía y sensibilidad como una forma de escapar del materialismo y la vulgaridad de la sociedad moderna. Personajes. Los personajes varían, pero en general son seres fantásticos, cisnes, hadas, duendes, personajes mitológicos, figuras idealizadas, príncipes, princesas, artistas y poetas, o personajes cotidianos, burgueses o figuras de la sociedad, muchas veces criticados por su mediocridad y materialismo. Acciones. Viajes imaginarios a mundos de ensueño. Escenas donde la naturaleza cobra un papel protagonista cargada de simbolismo. Encuentros amorosos, diálogos poéticos y escenas idealizadas. Críticas indirectas a la sociedad moderna a través del contraste entre lo bello y lo vulgar. Argumento. Como se trata de una colección de poemas y cuentos, no hay un único argumento. Sin embargo, en conjunto, la obra expresa una visión dual. Por un lado, la creación de mundos hermosos e ideales, y por otro, una sutil crítica al entorno social y cultural de finales del siglo XVIII. El argumento general puede resumirse en la búsqueda de lo ideal, como una forma de superar la mediocridad de lo real. Conclusión. Azul fue una obra clave en la historia de la literatura porque marcó el inicio del modernismo, un movimiento que transformó a la lengua española. Rubén Darío demostró que la literatura podía renovarse y aspirar a nuevas formas de belleza y expresión. Además de ser un libro estéticamente innovador, abrió las puertas a una nueva sensibilidad que influyó no solo en América Latina, sino también en España y en Europa. Su legado sigue vigente como símbolo de la creatividad y poder transformador en la palabra poética.